Bienvenidos toda la audiencia, espero se encuentren todos muy bien. Contamos el día de hoy con la presencia de Angélica Avilés, quien nos acompaña el día de hoy para compartir acerca de esta temática y esta experiencia que me parece súper importante, el hecho de que en este momento donde hay tanta abundancia de libros, de información, de reseñas, de resúmenes, sinopsis, es una buena idea empezar a que alguien con experiencia y que conoce del tema nos pueda orientar acerca de ello. Entonces, por eso quisimos hacer este episodio invitándola y que nos pueda compartir acerca de su experiencia con esta parte de los libros. Ya más adelante les comentaré una anécdota que también tengo sobre el tema y pues espero que sea de su agrado. Bienvenida, Miss Angélica, espero se encuentre muy bien. Gracias, José. Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, un saludo también para todos tus seguidores. Vale, entonces el tema se va a centrar en relación a lo que tiene que ver con la promoción de la lectura en el hogar, en la escuela y en la comunidad. Conversemos un poquito acerca de eso y a medida que vayamos avanzando en el tema, vamos introduciendo un poquito, porque seguramente muchos de los seguidores van a querer saber quién es Angélica Vilés, pero poco a poco vamos a ir desglosando todo eso. Empecemos con ese primer punto. ¿Cómo es ese tema de la promoción de la lectura y cómo lo ve un docente de lengua castellana para hacer como el contraste de cómo lo ve los que estamos del otro lado de la barrera? De acuerdo, José. Bueno, hoy en día se ha tornado, yo creo que hasta de moda leer. Sí, de pronto en nuestros tiempos era un poco más complicado porque nosotros nos teníamos que, de verdad, era que nos gustara para poder desplazarnos a un lugar y buscar un libro y un libro muy específico y a veces, pues, a donde nos fuéramos en el caso de las bibliotecas, no encontráramos el libro y etcétera, ¿sí? Entonces era muy difícil. Hoy en día, yo diría que se ha vuelto muy de moda porque nosotros ya tenemos acceso mucho más fácil para conseguir un libro, ¿sí? En línea, a través de los booktubers, de mil formas. Entonces, como que los muchachos ahora están más interesados en leer, pero leen cualquier cosa, ¿sí? Entonces, desde la parte de la docencia, yo creo que es importante que nosotros podamos encaminar a esos muchachos, no que les digamos qué leer, sino básicamente cómo leer esos libros a los que ellos tienen acceso. Dejarlos leer cualquier cosa, sí, a veces podríamos hablar un poquito más adelante de eso. Sin embargo, sí encaminarlos también de qué puede ser una buena lectura para ellos, que realmente les aporte y que se aproveche ese tiempo en el que ellos están buscando un libro, pero que al final se encuentran sea algo que realmente les aporte. Claro, y precisamente ahí es donde surge una de las incógnitas que muchos padres de familia tienen. Usted lo decía hace un momento, estamos en una época en donde mucha gente quiere leer y prácticamente leer está de moda, pero muchos padres quieren que sus hijos adquieran ese hábito de la lectura, pero ellos tampoco saben por dónde empezar porque Ujú. tampoco tienen el hábito. Entonces allí aparece una de las preguntas más recurrentes que me hacen las personas a través de mis redes sociales y es que una compañera me dice, buenas tardes, José, quiero una recomendación de un libro para mi hijo que tiene 13 años. Yo como pude, dentro de la experiencia que tengo, lo orienté, pero no tengo mejor dicho, el concepto que tienen muchos padres es que quieren encontrar libros de acuerdo al rango de edad y creo que por allí no es el asunto. ¿Qué opina usted? Estoy de acuerdo contigo. Si bien es cierto que se escribe literatura de acuerdo a ciertas edades, hay autores que se concentran en un rango de edad. Sí, nosotros tenemos en Colombia a Jairo Aníbal Niño, sí, él escribía para jóvenes, para niños, pero no es exactamente como los papás lo entendemos a veces, que solamente hay libros para un rango de edad o que hay autores que solamente pueden ser leídos por un rango de edad. No funciona así. Te lo digo también desde la experiencia como docente, porque nosotros tenemos a veces estudiantes que tienen 12 años y se han leído a Julio Verne.
Y claro. de hecho, te digo una anécdota muy personal. El primer libro que yo me leí fue un libro de Julio Verne. Entonces, yo tenía que 11 años, mi papá no era un lector ávido, él simplemente se daba cuenta que a mí me gustaba, pues yo estaba mirando los libritos por ahí, sí, y un día llega y me dice, hija, mira, me prestaron este libro y me entrega 20.000 leguas de viaje submarino. Y yo empecé a leérmelo con una alegría y me lo terminé súper rápido y dije, desde ahí yo dije, no, yo quiero seguir encontrando más de esto en la literatura. Entonces, como papás a veces nos da miedo darles cualquier tipo de libro, porque sí, también se escriben a veces muchas cosas y nosotros queremos como todavía salvaguardar a nuestros muchachos de ciertos temas, sin embargo, no funciona así. Hay que ser cuidadosos, sí, pero hay que, también nosotros tenemos que direccionar, como te digo, a los muchachos, sin embargo, no centrarnos en que haya autores o libros que sean para una cierta edad. Bueno, estamos de acuerdo. Y aprovechando que mencionó esa parte, se me vino a la mente la pregunta que tenía pendiente desde hace rato. ¿Los clásicos de de la literatura, sí o no, para comenzar? Es una Bueno, de las cosas que me han preguntado varias veces porque conozco mucha gente que quiere empezar en en la literatura y dice, quiero empezar por, no sé, tengo la Ilíada de Homero y no sé qué tan bueno sea los clásicos para comenzar. ese es un tema bastante hablado y controversial dentro de las escuelas. Y si nosotros hablamos con los muchachos, muchas veces nos preguntan por qué estamos leyendo clásicos en el colegio. José, eso ha sido bastante complicado de un tiempo para acá, donde también en las escuelas se dijo mucho de no poner a leer clásicos, pero entonces ya se volvió que ya no se lee ningún clásico en los colegios. Son muy pocos los colegios que se están preocupando por otra vez retomar clásicos. Yo me acuerdo que en el bachillerato a nosotros la profesora María Mercedes Casas, que ojalá escuche este podcast, yo la sigo en Facebook y es una persona que me fue de las personas claves para que yo leyera en el bachillerato. Ella nos contaba los clásicos en el colegio y no los dejaba a medias. Ella contaba la historia y decía, yo no sé cómo termina. Y a nosotros pues nos quedaba muchos, nos quedábamos con la idea y buscábamos para terminarnos de leer el libro. Entonces, es complicado esto de los clásicos, porque hay clásicos que si bien es cierto, nosotros necesitamos conocer de ellos a temprana edad, pero yo diría que también hay que cuidarse por cómo se llega, porque eso también depende de cómo se hace esa promoción de la lectura hacia los clásicos. Mira, yo te voy a compartir un ensayo que si tus seguidores lo quieren buscar, se llama ¿Por qué leer a los clásicos de Italo Calvino? Yo siempre que entro a trabajar, ya sea con un grado 10º u 11, les pongo a leer unos apartes de ese ensayo que es bastante interesante, ¿sí? Él dice, por ejemplo, un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Y con esto te estoy diciendo que cada vez que tú lees un clásico, vas a encontrar algo distinto, ¿sí? Pero para tú encontrar algo distinto necesitas una madurez de lectura. Y ahí es donde voy a lo que me estás Claro. preguntando, ¿sí? Poner a leer a chicos de pronto de 12 años, de sexto, que es más o menos la edad en la que están los muchachos aquí en Colombia, entre 10 y 12 años en sexto, que se lean, por ejemplo, la Ilíada sería, yo no voy a decir una pérdida de tiempo, pero sí se pierde mucho de lo que es el goce de la Ilíada, de la Odisea con estos muchachos. Es más, podemos ser contraproducentes, ¿sí? Porque un muchacho que se está leyendo la Ilíada y la Odisea sin de pronto esa madurez de lectura va a terminar aburrido, va a terminar cansado y va a decir es que por eso es que a mí no me gusta leer este tipo de Sí. libros, ¿sí? Entonces sí hay que jugar con la madurez de los muchachos. Pueden leer clásicos, sí, pero no cualquier clásico. Y también eso sí depende de la madurez, como te digo. Habrá muchachos que sí les va a encantar porque gozan de la mitología griega, porque les gusta, porque están de pronto todo el tiempo buscando esa información, pero eso va a ser un número muy chiquito entre esos grupos de estudiantes o de muchachos.
Sí, y precisamente ese es el que considero yo el punto más importante de en que los iniciados en la lectura, los recién iniciados en la lectura, a veces no continúan, es porque a veces no se conectan con ese libro o esa historia que los hace continuar buscando más respuestas a lo que están queriendo encontrar. Em, y esa parte de la madurez de la lectura que usted mencionaba, pienso que se da con eso. Leer el primero te motiva a conseguir el segundo te gustó, te motiva a conseguir un tercero, y así poco a poco vas adquiriendo esa comprensión, porque precisamente se trata de eso, de desarrollar esa madurez a partir de la comprensión de lo que dice el texto, a partir de la comprensión de lo que es el contexto donde se desarrolla la historia, a partir de la comprensión de cómo se desarrolla el arco argumental de cada personaje, y es lo que a veces siento, pues, hablando de ese tipo de literatura, porque ya lo que es biografía, pues tienen otro manejo, pero sí siento yo que a veces es que eh, el lector no encuentra o no se conecta con ese libro que lo motiva a continuar. Y siento que allí es donde está la brecha más grande en cuando recomendamos libros que no se ajustan a las necesidades de ese lector. Mucha gente me dice, recomiéndame un libro, pero es que yo tengo unos gustos particulares, y seguramente esos gustos particulares no son las cosas que tú estás buscando y no son las cosas que tú quieres experimentar, y seguramente lo que yo te recomiende, así para mí sea un excelente libro, una joya, a ti no te va a gustar y seguramente vas a decir, por eso es que yo me duermo porque me recomiendan libros así, pero para a mí me pareció una maravilla. Le coloco en contexto un caso. A mí me encantan los libros de la Segunda Guerra Mundial. Tengo montones. Tengo La Niña Alemana, tengo La Niña Olvidada, tengo El Tatuador de Auschwitz, tengo La Bailarina de Auschwitz, tengo eh, varios, tengo alrededor de 17, 18 solo de ese tema. Y seguramente alguien me dirá, no, recomiéndame un libro. A mí me parece una joya, eh, el, el hombre en busca de sentido, pero seguramente a quien yo se lo recomiende no le va a gustar porque seguramente no es eso lo que está buscando. Y a veces caemos como en ese círculo de recomendar las cosas que a mí me llaman la atención, y no preguntamos a ese lector qué está buscando, porque también tiene que partir de allí esa búsqueda, qué estoy buscando y qué me gustaría. Si te gusta la biografía, si te gusta la ciencia ficción, si te gusta la aventura, si te gusta un poco más el anime, todo eso depende, y pienso yo que eso juega un papel determinante en la forma como los chicos se enganchan o no con la lectura. Por eso le hacía la pregunta de si los clásicos o no, porque siento que los clásicos tienen un lenguaje bastante denso, que a veces ellos se abruman por la falta de comprensión de ese contexto y de esa idea que el, que el escritor quiere plasmar allí. Entonces, siento yo que esa es una de las dificultades más grandes que tenemos en el momento. Uno, que no sabemos por dónde empezar, y cuando le preguntamos a alguien, ese alguien muy seguramente le recomienda eso que ese alguien le gusta o le parece que está bien, pero dejamos de indagar en lo que ese que está buscando, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus expectativas con relación a esa lectura. Y pienso yo que ahí también hay una brecha que necesitamos, a partir de lo que usted hace, de ese excelente trabajo que viene haciendo. Me contaba hace alrededor de unos 17 años después de egresar del programa de licenciatura en la Universidad Popular de Cesar, viene haciendo. El tema de la promoción de la lectura es muy importante. Ya hablamos un poquito acerca de lo que es la promoción en la escuela, y conversemos un poquito para orientar un poco más a esos papitos, mamás que están buscando orientar a sus hijos allí en ese tema. Si yo soy un padre de familia que quiero que mi hijo o mi hija inicie en el tema de la lectura, pero yo no soy un ávido lector o no soy un experto en el tema, pero sí quiero que él lo haga, que también ahí, eso lo vamos a conversar un poquito más adelante, el tema de los hábitos. eh, ¿Cómo logro que ese ser, esa persona, ese acompañante, ese hijo, esa familia, logre adentrarse en ese mundo? ¿Por dónde comenzar o cómo lograr que se encamine por ese rol?
Bueno, a mí me parece maravilloso cuando un papá, de hecho hace poco, muy poco, una amiga, muy amiga, me escribe, Angie, por favor, recomiéndame algunos libros para mi niña. Su niña ya es lectora, pero ella quiere buscar como los libros adecuados, ¿sí? Para que la niña no se vaya a desviar. Y pues yo le hice algunas recomendaciones teniendo en cuenta que ya la niña es lectora y así. Sin embargo, algo que yo me quedé pensando cuando ella le doy las recomendaciones y me dice, bueno, muchas gracias, me puse a pensar, bueno, yo sé que ella es lectora, ¿sí? Que de pronto el tipo de libros que ella lee no son los adecuados para su hija y por eso ella busca estas recomendaciones. Entonces aquí es donde está la respuesta a lo que tú me vas a decir, a lo que tú me estás preguntando. O sea, hay que crear los ambientes. En la casa hay que crear los ambientes. ¿De qué manera puedes crear ese ambiente? Yo no le voy a decir a una mamá ahorita que quiere que su niña sea lectora, pero ella no es, vuelva a ser lectora, porque también es complicado, ¿sí? Pero que cree los ambientes. ¿Cómo se crea un ambiente de lectura dentro de la casa? Que hayan libros por la casa, que hayan libros. Consígase libros, así sea que se los regalen, cómpralos, porque además a veces es costoso, ¿sí? Conseguirse, no sé, 20 libros, aunque sea para que hayan libros por toda la casa, comprarlos, pero que existan esos libros en la casa, por diferentes partes, ¿sí? Eh, Cuando hay libros en la casa, créeme que el muchachito se va a preguntar y va a decir, bueno, ¿este libro de qué será? Y lo va a agarrar y se va a poner a leerlo. Pero si hay un solo libro y al niño no le gusta, entonces está el problema porque pues ya no va a leer más, ¿sí? Entonces debe haber libros en la casa. Ese es lo primero, es la primera recomendación que yo le haría. Otra recomendación que yo le puedo hacer y que también es parte de crear ese ambiente es visiten bibliotecas. Ujú. Que uno de esos planes que en vez de llevarlos al parque, sí, se tiene que hacer, pero si yo quiero crear ese ambiente de lectura en casa, entonces llévelo a la biblioteca, que hay ahí miles de libros para que escoja de lo que él quiera o de lo que ella quiera. ¿Qué otra forma también puede ser? Crear esas conversaciones de lectura. Aquí va un poquito más de la mano del el papá que está más comprometido con eso. Entonces, si de pronto el papá no es lector, pero quiere que el niño sea lector, le hace un libro que sea de muchachos, ¿sí? De niños. ¿Sí? Y que tenga el libro, que se ponga, mira, mi amor, aquí está este libro, vamos a leerlo, mira, oye, qué chévere, pero que el papá o la mamá conozca el libro para que cree esa conversación con el muchacho, ¿sí? No va a ser así de golpe, eso va a ser un trabajo constante, no es que este sábado lo hice y a él no le gustó, entonces ya no lo voy a volver a hacer, sino es insistir, insistir, insistir hasta que el muchacho finalmente pueda llegar a esa parte de lo que es la lectura. Diferentes maneras tenemos nosotros, pero nosotros tenemos es que ponerlos en contacto con el libro. Si no lo ponemos en contacto de esas diferentes maneras, no va a ser. O sea, la forma no va a ser, tómate, tengo este libro, léetelo. Esa no va a ser la forma, No, definitivamente no va a ser. definitivamente no es el camino, porque Así es. se siente muy parecido a lo que se hace en muchas escuelas y es que se impone la lectura de un tema. Muchas veces yo soy un estudiante y un profesor me dice, mira, vamos a leer este libro. Seguramente a un grupo de 20 25 estudiantes le parecerá interesante, a 3 4 otros 5 7 dicen, no, es que ese tema no me gusta, no me gustan los piratas o no me gustan no sé, diferentes cosas que puede contener una historia. Entonces ya la imposición, pienso yo que no funciona y lo que hace es generar un rechazo en la comunidad. Ahora bien, hay un tema y es que muchos padres se preguntan, listo, yo necesito lo que usted mencionaba hace un momento. Necesito crear un entorno en donde haya libros, pero ¿cuánto me cuesta eso si los libros, uno va a Panamericana, por ejemplo, un caso en Valledupar, y un libro para un niño casi que llega al precio y en algunos casos lo supera, los que son de páginas con plegables que se arman cosas que son muy bonitos, pero llegan a costar un resto y entonces ahí es donde empiezan muchos padres como a preguntarse, ¿de verdad necesito tantos? Y a veces pienso yo que el error está en la idea de que queremos comprarlos todos para crear ese entorno en la casa, pero no es necesario comprarlos No. todos. A veces
podemos conversar con un primo, con un tío, con un vecino, con un amigo que dice, ¿cuántos libros tienes en tu casa? Prestan unas revistas de esas para dejárselas por ahí, que también puede ser como eh, un, un apoyo a eso que usted mencionaba hace un momento, y es que no es necesario irse a Panamericana y comprar 10 15 20 30 libros para dejarlos por acá, por la casa, a ver si el chico o la chica se los lee algún día. No se trata de eso. Se trata de crear un entorno con lo que hay. Si en el momento el padre de familia o la madre puede tener 4 o 5 libros, uno en el comedor, uno por allá en el cuarto, otro en la sala de estar, no sé, otro por la cocina. En algún momento esos 3, 4 libros van a crear esa idea de que ahí hay algo. No es necesario irse a Panamericana y comprar uno y irse con la idea de que ese un libro va a resolver todo el dilema, porque, como usted decía, es un proceso de tiempo. Yo lo hice con mi hija, usted la conoce a Isabela. Isabela ahora es una cosa, o sea, ella ahora lee en digital porque llegó un punto en que lee tanto y lee tan rápido que ya comprar libros en físicos no funciona, porque llega un punto en que uno le regalé hace un año eh, el primer libro de Harry Potter, y le gustó tanto que se lo terminó en unos cuantos días y me dijo, ¿y el segundo? Yo, pero no tiene una semana de que tienes ese libro. Es que estaba muy bueno y ya lo terminé. Entonces llegó el segundo libro de Harry Potter y a la vuelta de una semana ya estaba terminado y decía, esto, o sea, financieramente, esto No va a funcionar. va siendo como un pequeño huequito ahí, un pequeño huequito, pero otros chicos tienen otras expectativas y leen un poco más despacio, leen un poco menos, pero sí se puede hacer desde ambos puntos de vista. Ya con ella no me funciona el libro el punto de los libros físicos, y además ahora que ella tiene tableta, pues aunque trato de equilibrárselo, porque tampoco es muy bueno en la luz de la pantalla, tampoco es muy bueno, pero me cuenta que se puede leer un libro de 200 300 páginas en semana, semana y media, y entonces ahí es donde uno dice, ¿cómo lo logró? Pero es que eso no fue de ayer, no fue del mes pasado, no fue del año pasado, es algo que empezó cuando tenía más o menos 6 7 años, ya tiene 12 y ya va solita. Ya ella solita busca los libros que le interesan. Ahí es donde llegamos al punto que mencionábamos con usted hace unos minutos atrás, el tema de los intereses. Yo les regalé unos cuantos al principio, ella dijo, este me gusta, este no me gustó, este sí, este me parece chévere, voy a continuar por este, pero ya ella en este momento lee lo que ella quiera, aunque con supervisión mía y de la mamá, y vemos que los libros que lee son de literatura juvenil, de más que todo de aventuras, de cosas de ficción y eso, pero estamos satisfechos con lo que se ha logrado hasta el momento, y seguramente ahora va a cumplir 13, pero cuando quiera tener 20 25 va a tener Uf, un montón de libros leídos que uno dice interesante. Y lo verdaderamente curioso de eso es cuando uno hace el ejercicio de revisar ese tema de la comprensión de lectura. Nosotros tenemos una sección, algo por molestar, pero es algo de los dos. Nos reunimos así por videollamada y hacemos como especie de un podcast. Entonces lo hicimos con el libro de Harry Potter. Yo le propuse, ya terminaste el libro de Harry Potter, ahora vamos a vernos la película. de acuerdo. Entonces, hicimos la lectura del libro, nos vimos la película, nos reunimos un domingo, así como estamos usted y yo, solo por molestar, por hacerlo como un poco más formal. Y bueno, hicimos, perdón, comparaciones de cosas que están en el libro que no aparecen en la película, o cosas que están en la película que no aparecen en el libro o que se mencionan medianamente. Eso ayuda también a la comprensión, porque los chicos van asociando cosas, y pienso yo que ese es un muy buen ejercicio para mejorar esa comprensión de lectura, y además para que mucha gente se quite el mito, porque esa es otra de las cosas que aparece en el radar: ¿el libro mejor que la película o la película mejor que el libro? ¿Qué opina usted de eso? Bueno, esa es una conversación, yo diría que sin sentido. A veces nosotros y nos ponemos, ay, que este es mejor, este, no, 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 cada uno tiene, de hecho, están diseñados para
ciertos públicos, a públicos distintos, de alguna manera, no queriendo decir que el uno no pueda ver el otro, ¿sí? Igual van de la mano, pero decir mejor o peor, no creo que ni siquiera tengamos que tener esas discusiones, ¿sí? Una Exacto. cosa puede ayudar con la otra. Mira que lo que tú hiciste lo hacemos muchas veces los docentes también de hacer esa relación porque aporta cosas muy diferentes, ¿sí? De pronto el proceso de lectura del libro te va a aportar algunas cuestiones que el muchacho te va a ayudar a analizar, pero la película también, ¿sí? Exacto. Entonces, y es más, hay estudiantes que cuando tú les pones, vamos a leer, les propones el libro, mis tiene película, ¿sí? Sí. Porque ellos creen que si se van a ver la película ya no tienen que leerse el libro. El que entiende mejor el proceso sabe que se tiene que leer el libro y va a ver la película y va a hacer esos contrastes, esas diferencias, esas semejanzas. Entonces, yo creo que la discusión no es necesaria porque una cosa no tiene que ver con la otra, ¿sí? Exacto. Entonces, Es lo mismo que yo les digo a las personas que conozco que caen en esa discusión y varias veces en Facebook y en redes sociales he visto eso. No, que este libro es mejor que la película, pero es que son formatos diferentes. así Si es. nosotros hacemos una película adaptada con el texto tal cual del libro, puede que esa película nos tarde unas 7, 8, 9 horas. Y yo a veces le Sí. pregunto a la persona, ¿tú serías capaz o estás en las condiciones de verte una película de 8 horas? Me dicen, no, es que eso es mucho. Claro, es que precisamente por eso, porque es mucho tiempo, los directores y los productores de cine optan por tomar algunas partes o las partes que ellos consideran más representativas y que hacen que eso no pierda la idea de lo que es el sentido del libro. Así. Por eso es que a veces vemos el caso del perfume, que yo cuando la primera vez que vi la película, me pareció una maravilla. Luego supe al tiempo, porque me enteré por pura casualidad de que tenía un libro, fui, encontré el libro y después me volví a ver la película y yo mismo caí en cuenta de que hay una parte que no es, que en la película hay una parte que no está, que hay una parte donde él queda solo en una caverna, donde medita y piensa cosas y suceden una cantidad de sucesos allí que no está en la película. Decía, aquí falta algo, pero yo no me fui contra las redes sociales a decir, ah, es que me parece que el director, porque es muchas veces lo que sucede, que personas que ven la película encuentran cosas en el libro y, no, es que el director no funcionó porque esa discusión no tiene sentido. Es como una forma en que nosotros podemos, a partir de encontrar esas cositas en en la comparación entre ambos, podemos mejorar nuestra experiencia como lectores, porque estamos De acuerdo. descubriendo cosas que aquí están, que allá no, pero podemos a partir de ese análisis descubrir por qué lo quitaron, por qué no lo incluyeron allá, o por qué esta parte sí y esta no, y nos puede ayudar a comprender mejor esa parte y analizar desde el punto de vista del director por qué no lo tuvieron en cuenta o por qué sí. Entonces, pienso que estamos un poquito de acuerdo, no tiene discusión, pero me gustó habérselo preguntado porque mucho, o sea, ese comentario lo veo mucho en redes sociales y a veces se arman discusiones acaloradas porque la gente dice, no, es que este libro, esta película, nada, y bueno, pero es importante conocer su punto de vista. No, y Además, mira, sí, discúlpame, José, hablando precisamente del perfume. El perfume, el libro, tiene muchas escenas que seguramente el objetivo de la película no era mostrar todo porque no hubiese sido apta para todo público, ¿sí? exacto. Ya de por sí no se lo bueno, no pondríamos a ver una película como esa a un niño muy pequeño. Y si incluye muchas de los apartes del libro, sería un público todavía mucho más reducido. Y también hay que entender que el hecho de que se haga una película es con el objetivo de que le vaya muy bien, que se vaya mucho tipo de público para que pronto la recaudación económica pues sea la esperada, etcétera, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta y uno dice, bueno, son licencias que se le dan también a los directores porque pues no tendría caso entonces hacer la película. Sí, claro, y es que en muchos de los casos eh, he conocido situaciones en donde quien escribe el libro
participan muchas veces en la parte creativa de la película y cuando ya uno dice, bueno, fulanito de tal participó con el equipo creativo para adaptar su propio libro a cine y si la película salió fue porque ese personaje autorizó lo que estuvo viendo durante el trayecto de la filmación y todo eso. Entonces asumo que si él está satisfecho, yo por qué voy a venir a desmembrar una obra que hicieron para cine con unas características y unas pretensiones bien puntuales. Entonces, allí es donde pienso yo que sigue siendo una discusión sin sentido lo que mucha gente hace en redes sociales de decir, no, es que léanse el libro porque la película es muy mala o viceversa. Pero bueno, pienso yo que es un ejercicio que se debe hacer compartido cuando las personas sepan o conozcan de un libro que se convierte en película, sencillamente vean los dos. Disfruten de los dos. Léanse el libro, véanse la película o viceversa. Véanse la película, luego lean el libro para que eso les ayude a crear un universo con esa situación que quieren descubrir y me parece que es mucho más completa la experiencia desde cualquier punto de vista. Si primero leo y veo la película o viceversa, me parece muy enriquecedor porque estoy complementando diferentes aspectos para poder lograr esa comprensión del universo. Y ahora que estamos hablando de ese tema, ¿tiene usted algún, además del perfume, que ya lo mencionamos, ¿tiene usted alguna obra literaria que hayan convertido en película para que las personas que nos observan puedan iniciarse quizás por allí, les pueda servir de guía para sus búsquedas literarias? Bueno, ya, yo creo que ya estás escuchando el ruido externo propio de nuestras tierras. Vamos a esperar que pase un Eso es momentico para insignia que... nacional. Sí. Bueno, pues recomendaciones, yo diría que hay varias. Ahorita se me ocurre, bueno, precisamente de un autor que yo muy posiblemente creo que vamos a tratar más adelante, es Mario Mendoza. Hace muy poquito salió Los Infiltrados, que es una película basada en lo que es todo el universo de los personajes de Mario Mendoza. Y está bastante interesante para de pronto los lectores que les gusta las películas o los libros de tipo policíaco, ¿sí? Entonces, podría ser una buena forma de iniciar si de pronto alguno ni siquiera conoce al autor. La película está en Prime Video, entonces es fácil como que de acceder a ella. Además que Mario Mendoza es colombiano, talento Así nacional es. y es importante apoyar igual. Yo siento que hay muchos colombianos que están escribiendo cosas muy, muy interesantes, muy buenas. Por ejemplo, este señor Gamboa, se me escapa el nombre, tengo un libro de él que leí hace poco y me parece, ellos dos tienen como una cierta conexión en la forma o en el estilo, Mario Mendoza con el señor Gamboa y ellos cuando participan, ellos tuvieron una oportunidad de coincidir en una feria del libro, no recuerdo si fuera del 2017 o 2018, y los entrevistaron juntos y ellos tienen muchas cosas en común y su literatura es muy, muy interesante, es bastante densa, pero es porque se dedican a desarrollar ese arco argumental del personaje muy bien que uno termina por meterse con ellos y uno vive la experiencia de que ese personaje y uno en la mente va creando desde el vestuario hasta la personalidad, porque el escritor te lo describe de una manera tan precisa y tan profunda que uno termina haciéndose esa imagen del personaje y eso a mí me parece súper increíble cuando un escritor me describe un personaje así con ese nivel de detalle, yo digo gracias porque es lo que estoy buscando, compenetrarme con esa historia, con el personaje, porque es así. A veces encontramos libros en donde el personaje sencillamente nos dicen que es un personaje amargado, pero no nos dicen las razones, no nos dicen por qué es así, si tuvo trauma, si no, si fue maltratado, si fue violado. No nos describen algo más que nos diga, ah, es que este señor se comporta así por esto. Entonces, cuando alguien lo hace, yo siento que me está dando más información para poder recrear en mi mente ese personaje y poder hacerme la idea de qué estoy leyendo y por qué lo estoy leyendo. Y se agradece muchísimo cuando los autores hacen eso. De acuerdo. ¿Te Eh, refieres a Santiago? a Santiago Gamboa. Santiago Gamboa. Yo iba a decir Julio Gamboa y casi la embarro. Santiago Gamboa tiene un libro muy, muy bonito de la editorial Alfaguara. eh, Se me escapa el nombre,
pero es un libro muy, muy, muy interesante que habla acerca de un conflicto que se realiza en una comunidad indígena en Colombia. Es una joya, me parece muy, muy bueno. Y siento que al igual que él, que Gamboa, que Mario Mendoza, están haciendo un trabajo súper, súper interesante y que no tienen la visibilidad que merecen porque son obras muy buenas, desde mi punto de vista. De acuerdo. Sí. Ahora, Y en ahora bien, Colombia se está escribiendo muy buena literatura. sí, y en las ferias del libro que se hacen, tienen la oportunidad de participar esos autores colombianos, pero siento que se está quedando en un evento que solo se hace en Bogotá y que no está teniendo como esa mirada hacia las diferentes zonas en donde esos autores, eh, algunos los identificamos, pero hace falta un poquito más de difusión. Si queremos de verdad que crear como esa conciencia de la lectura a partir de lo que muchos padres de familia y muchos ciudadanos quieren hacer, pues es necesario que esos eventos trasciendan un poco más para que esos autores puedan tener un poco más de visibilidad y que su producto llegue a diferentes bibliotecas, diferentes tiendas y diferentes lugares para que puedan ser leídos. Ahora De hecho, que estamos, sí, discúlpame, no, José, yo tranquila, quisiera, tranquila, pues ahora que estás mencionando eso, es algo que a mí me tiene muy contenta aquí en Valledupar. Yo he sido un poquito nómada, tú sabes, de pronto no he estado todo el tiempo aquí en Valledupar, pero hace muchos años era muy complicado, o era, es más, yo creo que no se hacían ningún evento eventos en torno a la lectura, ¿sí? Hoy en día, ya en Valledupar, que eso a mí me alegra demasiado, ya hay un poquito más de interés por esos eventos, ¿sí? claro. Hoy en día se está haciendo mucho el intercambio de los libros, ¿sí? Y yo tuve la oportunidad de hace muy poco ir a uno. Yo pensé que pues simplemente era que ponían el stand y hacías el intercambio de los libros y ya, nada más. Sin embargo, no, va más allá Liz, de eso. Hacen eventos hagamos, desde la biblioteca. Bueno, entonces quería comentarte un poco sobre los eventos que hay en Valledupar hoy en día en torno a la lectura, ¿sí? Que es algo que a mí me tiene bastante motivada y bastante contenta porque ya en ciudades como la nuestra, de pronto la lectura no es un hábito, ¿sí? Entonces es complicado a veces conectar con los muchachos también porque si desde la casa no está, es mucho más difícil para ellos de pronto interesarse. Te hablaba de los trueques literarios. Los trueques literarios que se están haciendo aquí en Valledupar son bastante interesantes porque no solamente es llevar los libros y hacer ese intercambio, sino que hay unos eventos alrededor de ese trueque. Y generalmente se hacen en cafeterías, se hacen en bares y eso de alguna manera pues atrae a mucho público, mucho, mucho público. En el trueque vi yo hace muy poquito, lo hicieron acá en los Algarrobillos, se hizo un evento donde se premiaba un concurso que hubo de poesía, hubo un evento de música, entonces se crea ese entorno y que a los muchachos, yo vi muchos muchachos jovencitos, ¿sí? Como que se acercaban y bueno, estaba ahí también el trueque y también se hacían los trueques. Entonces, crear esos ambientes desde la comunidad se hace mucho más fácil de pronto para nosotros como docentes, como promotores de lectura, como personas que simplemente nos gusta leer y queremos que otros también lean. Pero si hay esos ambientes es mucho más fácil. Que en Bogotá sabemos que sí se da y la Feria del Libro es algo maravilloso, ¿sí? Pero entonces ya están llegando a otros lugares también y eso es bastante interesante. sí, esa parte me parece que debería existir y debería dársele un poquito más de difusión también porque es algo que complementa lo que el profesor o el docente de aula hace con las recomendaciones para sus estudiantes. Si además de esas recomendaciones que el docente en las diferentes actividades o clases hace a los muchachos, a los estudiantes, y hay un entorno en casa en donde hay libros, así como lo mencionaba usted hace un momento, donde hay libros en la casa, ya hay dos entornos, ya está la escuela haciendo su parte, está el hogar haciendo su parte y además, si se hacen estos eventos como los trueques literarios, las ferias de libro en las diferentes ciudades y municipios, ya siento que ese ciclo se está completando y puede ser una salida o una ayuda para que
esas personas que están buscando recomendaciones, que están buscando autores, que están buscando experiencias o aventuras en torno a la lectura, puedan encontrar y ese ciclo se está completando con lo que se hace en la escuela y finalmente de lo que estábamos o de lo que nos motivó a reunirnos el día de hoy. Cómo poder engranar esa parte de la promoción de la lectura desde la escuela, desde el hogar y desde la comunidad, aunque hay una que no depende enteramente de nosotros y es la parte de la difusión en torno a la comunidad, porque ya eso sí tiene que ver un poco más con logística de alcaldía, gobernación y todo eso, pero siento que si se hace de una forma periódica, ¿y qué me ha gustado a mí? Que este trueque literario que yo me enteré hace poco, creo que fue en el septiembre, octubre, no, si no me equivoco, eh, no fue a partir de entes gubernamentales. Fue un colectivo de personas que dijo, hagámoslo y lo hicieron posible y eso me da alegría enorme porque mucha gente se está tomando esto en serio y está diciendo, es que sí hay libros, el problema es que no están encontrándose ese libro que está buscando ser leído con esa persona que está buscando qué leer. Y allí es donde está el trabajo suyo, el trabajo de otros profesores de lengua castellana, en donde recomiendan, sugieren, dan aportes, dan ideas para lograr encaminar a esa persona en, no en qué leer, porque usted misma lo aclaró hace un momento, no se recomienda qué leer, se sugiere cómo leer para mejorar y disfrutar la experiencia, porque de eso se trata. Si yo encuentro un libro y definitivamente no es lo que estoy buscando, pero llegué a la última página, ahí hay algo. Yo puedo discernir o puedo discutir el por qué no me gustó con argumentos y ya estoy haciendo una comprensión total del libro porque estoy argumentando el por qué no me gustó. O sea, no es lo que la gente dice, perdí el tiempo. No perdió el tiempo porque logró comprender y logró argumentar el por qué no le gustó y eso es punto positivo porque de eso se trata la lectura, de poder comprender y argumentar el por qué sí y el por qué no. Ahora bien, que no conectó completamente, pues de eso es lo que se trata, de poder seguir probando, seguir buscando, seguir indagando en ese mar, porque hay un montón de libros ya con el tema del el auge de la literatura digital y los ebooks, ya esto se ha vuelto un mar que a veces con la existencia de tantos ejemplares nos abruma más el hecho de por dónde empezar. Así es. Ahora, aprovechando eso, tratemos de armar como una pequeña reseña de por dónde empezar para esas personas, para esos padres de familia que están buscando recomendar a sus chicos entre los 7 o 12 15 y tratemos de armar un rango de 15 a los 30 y de los 30 en adelante a ver si con los nombres o los títulos que puedan surgir de esta charla, los espectadores puedan darse una idea de por dónde empezar. Vale, yo antes de pronto dar nombres como tal, quisiera compartirles algo que decía Borges, que en algún momento dijo, si un libro les aburre, déjenlo, no lo lean porque es famoso, no lean un libro porque es moderno, no lean un libro porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo, aunque ese libro sea El Paraíso Perdido. Para mí no es tedioso, o El Quijote, que para mí tampoco es tedioso. Entonces, partiendo un poco también de lo que tú decías al principio, cuando alguien te pregunta, recomiéndeme qué leer, eh, pues cometemos el error de decirle, no, pues léete tal libro que a ti te pareció maravilloso, pero a lo mejor no es el tema, ni es el tipo de descripción, ni es el tipo de narración que a esa persona le va a gustar, ¿sí? Entonces hay que ser cuidadosos también cuando a veces como lo ven a uno lector y dicen, no, ya se ha leído quién sabe qué tanto, pero uno también lee sus preferencias. Entonces, como tener mucho cuidado, qué te gusta leer, bueno, si es esto lo que te gusta leer, entonces te recomiendo este autor, mira a ver este libro, mira a ver este otro, hasta que esa persona conecte con el libro. Y eso que dice Borges también es muy cierto, aunque yo a veces se lo digo a mis estudiantes y ellos me dicen, pero es que tú nos vas a evaluar el libro. Entonces no lo podemos dejar. Pero bueno, en la escuela a veces funciona diferente, pues desafortunadamente los mismos tiempos, la forma en cómo están diseñados a veces los planes de lectura en la escuela también son un poquito complicados. No voy a decir que es un impedimento para la lectura porque para nada lo son.
No voy a decir que de los 40 estudiantes que se ponen que le imponemos un libro, porque sí, de alguna manera se impone en la escuela el libro, voy a decir que los 40 lo disfruten. No, pero de pronto dos, tres, sí. Y también es la labor de nosotros como docentes, cómo hacer esa motivación del libro, ¿sí? Y a partir de eso tengo un montón de anécdotas también. Entonces, sí hay que ser cuidadosos, pero estar abiertos en el caso de los papás que van como a tratar de que los muchachos se adentren en la lectura, entender esa parte. Si al muchacho le aburrió el libro, mejor no se vaya a poner, es que el libro me costó 50.000 pesos, sesenta Sí. mil pesos, está costoso, termíneselo. No, seamos cuidadosos porque entonces podemos ser como contraproducentes en lo que estamos buscando. Eh, Recomendaciones para los muchachos, bueno, los niños, un chico de 6 7 años, hay un autor español que yo definitivamente he disfrutado sus libros, es más, hasta yo como adulta, que es Jordi Sierra y Fabra, ¿sí? El señor escribe muchísimos libros, o sea, ha escrito miles de libros, pero tiene varios libros que pueden llegar a conectar con los muchachos. Mira, ahorita se me ocurre un nombre rápido de un libro que me parece maravilloso, que fue una de las recomendaciones que hice hace poco, que se llama En el suelo del cielo. El libro es una historia de unos chicos africanos, ¿sí? Empezando con que el título es maravilloso, ¿sí? En el suelo del cielo. Imagínate todo lo que puede implicar ese libro. Está muy interesante. Bien, otro de los autores, y en este caso es colombiano, Jairo Aníbal Niño, también para esa edad tiene bastantes libros muy bonitos, muy interesantes y que a los muchachos les conecta. Además que lo que decíamos del lenguaje es importante porque el tipo de lenguaje que manejan los autores eh, a veces tienden a como que aburrir al muchacho, no porque el libro sea aburrido, sino porque a lo mejor no logra conectar con el muchacho porque son muy descriptivos, a veces a los muchachos no les gusta como las descripciones tan largas y así. Sin embargo, José, sí hay que ver qué tipo de interés tienen los muchachos, ¿sí? En algún momento del colegio, siendo profesora yo de un grupito que era bastante complicado con la lectura, no le gustaba leer, y entre esos tenía yo una niña, pero a la niña le gustaba el fútbol, ¿sí? Y pues yo estaba preocupada por ella, porque yo decía, bueno, pero es que ella no me lee nada. Ella compraba los libros y todo, pero ella no lee nada, ella no lee nada. Y bueno, buscando, me encontré con un profesor que yo pienso que es una de las personas que mejor hace promoción de lectura aquí en Valledupar, que es el profesor Félix Molina, tú también lo conoces. Le pregunté a Félix, le dije, Félix, me está pasando esto con esta niña, recomiéndame algo. Él la conocía y me dice, Angie, vamos a ponerle a leer Todos los futbolistas van al cielo de Pedro Badrán. Resulta que Pedro Badrán tiene toda una línea de libros sobre fútbol, de alguna forma. Inicia con Todos los futbolistas van al cielo, después viene Sócrates y la copa robada. Tiene 3 libros de ese tipo, ¿sí? Son secuenciales porque tienes primero que leerte Todos los futbolistas van al cielo para entender el resto de la historia. Pero el libro fue tan buena recomendación para ella que ella se leyó ese libro y preguntó si el libro tenía, porque queda como con la idea ahí que continúa la historia, ¿sí? Y la niña se leyó toda la serie de esos libros. Imagínate. Entonces, Genial. lo importante que es conectar con el gusto del estudiante o del muchacho, ¿sí? Y creemos a veces que solamente los libros de literatura van a hablarte de una historia de amor, no, hay literatura para todos, ¿sí? Claro. Entonces, sí, conectar con el gusto del muchacho y de ahí tratar de incentivar esa parte de esa lectura a través del gusto, ¿sí? Esa, Como papás nos queda fácil, como docentes nos queda más difíciles y vuelvo a eso, porque no es lo mismo que de pronto tú pongas una lista de libros, que a veces se puede hacer con ciertas edades, una lista de libros, leamos alguna de esta lista de libros, sin embargo, necesita mucha
también trabajo por parte del docente, ¿sí? Porque tiene que por lo menos conocer la mayoría de esos libros, ¿sí? Y pues a veces es complicado por el tiempo, pero se puede hacer. Entonces, como papá nos queda más fácil como conectar con eso, esos gustos, como docentes sería otra historia. Sí, es que precisamente allá iba. Es que si hacemos el ejercicio de revisar en una escuela pública, por ejemplo, los grupos de estudiantes oscilan entre los 35 y los 45 y tener una recomendación para cada uno de ellos o para parejas, ya sería una recomendación que estaría rondando los 15, 16 libros. Entonces es algo un poquito difícil, por eso es que a veces o se hace la lista con recomendaciones para que ellos elijan, o se recomiendan unos dos o tres para que ellos puedan tener esa idea de lo que se va a revisar durante ese periodo o durante ese semestre. Pero sí sigue siendo un trabajo, pienso yo, en que se debe hacer en conjunto, que el padre de familia debe conocer qué se está revisando de literatura en el colegio para poder él continuar en casa con el apoyo, con el soporte, hacer, y es que no, ni siquiera pienso yo que el padre está obligado a leerse el libro con él para poder hacerlo. Sencillamente con leer unas líneas, conocer la sinopsis, conocer de qué trata y hacerle preguntas, oye, ¿en qué van? El personaje, por qué el personaje está peleando con ese señor o por Sí, qué sí. él no se lleva bien con el familiar. No sé, dependiendo de la historia, hacerle como preguntas que lo motiven al lector a poder expresar esas ideas y allí se mejora la experiencia de la comprensión de lectura y la comprensión del lector, ¿no? Y toda esa cuestión. No es que el hecho de que, ay, es que a este niño le recomendaron tal libro en el colegio, ahora a mí me toca leerlo porque yo quiero que él, a veces no es una obligación, pero sí podemos leer la sinopsis y hacerle preguntas que motiven a ese chico o a esa chica a que exprese esas ideas que él tiene de acuerdo a la comprensión de la lectura. Entonces pienso que allí ya estamos encadenando eso que se hace en el colegio, en la escuela, con el ejercicio en la casa y me parece que es algo supremamente valioso. Yo tengo una anécdota con relación a cómo llegué yo con los libros de Mario Mendoza y creo que se lo hice saber hace unos meses atrás, unas semanas atrás, cuando trabajamos juntos en un colegio en Valledupar, en el Windsor. Yo veía a muchos chicos con libros de Mario Mendoza, Mario Mendoza, Mario Mendoza, en los recreos, leyendo aquí, leyendo allá. Y yo, bueno, ¿quién es Mario Mendoza? Y yo un día le pedí a una chica en el recreo, a mí ese día me tocó hacer supervisión de un patio, cuando nos turnábamos, mejor dicho, para hacer ese ejercicio de mirar a cómo se comportaban los chicos en el recreo y que no pasara ningún accidente ni nada por el estilo. Y yo dije, bueno, fulanita, muéstrame ese libro a ver qué tal. Leí la sinopsis, me pareció un párrafo corto, muy contundente y yo dije, wow, empecé a leer como la primera página y yo dije, aquí está, esto está interesante. Y entonces, en el día siguiente o esa misma semana, le dije a otra persona, ¿tienes el libro que están leyendo en tu grado? Porque era el mismo libro, La importancia de morir a tiempo. Y muéstrame, voy por la segunda parte, por la segunda historia y no tengo el libro. Y entonces en un recreo lo seguí leyendo. Y yo dije, no, yo no puedo seguir así porque me voy para la casa con la duda de qué es lo que sigue. Y yo me fui para Panamericana, conseguí el libro y empecé. Y ahí fue como yo llegué a Mario Mendoza. Y después, buscando qué más sabía de Mario Mendoza, me di cuenta que estaba, además de la importancia de morir a tiempo, estaba Aquelarre, estaba, eh, este Diario del Fin del Mundo, estaba La la melancolía de los melancolía de los feos, feos. Y yo dije, guau, Satanás, Satanás me parece una joya así porque es. después que leí Satanás fue que me enteré que estaba ligeramente ligada con unos hechos reales de lo que tiene que ver con el Bogotazo y eso. Yo dije, wow, ¿cómo así? Y me lo volví a leer. Pero pero yo lo había leído, yo dije, me parece chévere, esta historia está interesante y quedó ahí. Y después un amigo me dijo, ¿tú sabías que eso tiene que ver con el Bogotazo? Y yo, ¿cómo así? Y después pero ya habían pasado como casi 9 meses, 10 meses. Y yo dije, ¿cómo así? Entonces me lo volví a leer. Y por ahí lo tengo nuevamente porque un compañero aquí lo tiene. Entonces ahí está disponible como para hacerlo. Pero creo que ese ejercicio, si funcionó conmigo, seguramente con alguno de sus estudiantes en esa época tuvo que haber funcionado igual, porque ese libro en particular son historias, son relatos cortos de 2, 3 páginas
y pasan a otro relato, y pasan a otro relato, y pasan al que sigue. O sea, no es necesario leerse todo un capítulo completo de 15 17 páginas para saber qué sigue y después leer ese otro capítulo. Me parece que ese libro en particular tiene algo que a mí me gustó y es que son las historias cortas, unas historias crudas, fuertes, porque Mario Mendoza tiene una forma de escribir que a mí me gusta, un poco crudo, una forma que relata hechos que tienen que ver con la realidad del país de una forma sin maquillaje y a mí eso me parece genial. Entonces, creo que conectamos muchísimo el autor y yo y sus libros y yo a partir de allí soy fan de Mario Mendoza, que libro que saca, libro que consigo. Ahora mismo estoy fuera del país y trato de conseguirlos en digital porque aquí sí es verdad que un libro en español cuesta un ojo de la cara porque toca mandarlos a traer desde España y eso, el libro, el valor del libro más el envío sale bastante costoso, pero trato de conseguirlo. Ahora mismo tengo el de Leer es Resistir, lo tengo allí como en lista de espera porque dije, va porque va este año. Y siento que lo que le mencionaba hace un rato, si ese ejercicio que yo era un profesor en el colegio y que por casualidad vi a muchos muchachos con el libro en las manos, yo decía, ¿por qué todos estos, y creo que eran el grupo de octavo, ¿por qué todos estos muchachos tienen este libro? ¿Qué está pasando aquí? Yo, por curiosidad, si me enganché yo, seguramente con ellos también el ejercicio tuvo que haber funcionado. Y le doy gracias a usted aprovechando que estamos conversando del tema, porque yo siento que esa recomendación, que no fue para mí, fue porque lo vi en el entorno donde yo estaba trabajando y siento que a partir de ese descubrimiento de ese autor, he podido leer, no sé, creo que 8 o 9 de Mario Mendoza, y ya perdí la cuenta, pero tengo varios. Entonces, eh, creo que ese ejercicio allí surtió efecto y seguramente si surtió efecto conmigo, con esos chicos también tuvo que haberlo hecho, porque seguramente ellos buscaron otras historias, otros personajes, el personaje del policía de que Mario Mendoza no se separa de él, me parece increíble este señor, ¿cómo es que se llama el policía? Este señor, el detective, que me parece supremamente interesante el desarrollo del personaje porque eh, no es ese típico policía que te muestran o que te venden como el policía íntegro, eh, que no tiene problemas, que su hogar es completamente funcional, que se relaciona bien con todo el mundo. Es un policía completamente alejado de ese margen o de esa idea y es un policía completamente diferente y me parece increíble lo que él hace con ese desarrollo de ese personaje. Entonces es genial. A mí me gustan los libros de Mario Mendoza por eso. Frank Molina se llama el detective. Frank Molina, precisamente, sí. Sí, sí, sí. Sí, yo definitivamente, bueno, leer es resistir es una muy buena recomendación para profesores, para docentes y para promotores de lectura. Además, para lectores que ya son un poquito más de pronto adentrados en esa parte, porque él va haciendo recomendaciones también a través del libro. Entonces, yo, por ejemplo, cuando me leí Leer es resistir, yo soy poco de rayar los libros, sin embargo, yo sí quisiera hacer de pronto una recomendación de algo que aprendí hace poco y subrayé varios de esos apartes del libro de Leer es Resistir, porque yo dije, bueno, de aquí voy a tomar recomendaciones también para leer yo, y hace unas recomendaciones excelentes. Y como promotores de lectura también hace bastantes, como nos da bastantes consejos de cómo llevar a cabo esa promoción. Entonces, sí está interesante. Y si les gusta, de pronto, si leyeron a Mario Mendoza, de pronto si no lo han leído también, bueno, la recomendación está ahí. Y hay otro autor colombiano que es Juan Gabriel Vázquez. Fíjate que Juan Gabriel tiene un libro que se llama El ruido de las cosas al caer. Habla sobre una situación, bueno, de lo que es la situación que se vivió hace mucho tiempo aquí en el país. No es algo ajeno al momento, pero de pronto más desde lo que fue el legado que dejó el narcotráfico en Colombia, ¿sí? Y ese tema es interesante para muchos. En vez de que se vean una narconovela, léanse El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vázquez, que es otra de las recomendaciones que yo quisiera hacer. No quiero que terminemos este espacio y no hablar de él. Entonces también, y hay otra autora
colombiana, que es Laura Restrepo, ¿sí? Hay un libro maravilloso de ella que es Delirio, definitivamente deben leerlo, ¿sí? De pronto, bueno, seccionarlo a lo que habíamos dicho al principio como por edades, yo que les puedo recomendar, papás, de pronto los docentes que me están oyendo que tienen plan lector a su cargo, es maravilloso lo que Colombia está haciendo con la asignatura de plan lector. Sin embargo, sí hay que saberla llevar. A veces nos toca que como docentes ya tenemos los libros estipulados, entonces de pronto no siempre tenemos la libertad de como docentes escoger los libros porque de pronto el colegio está casado con una editorial o hay un acuerdo, que eso también es bueno, no quiero decir que sea malo para nada, es bueno porque esas editoriales les permiten ciertos eventos, ¿sí? Privilegios a la escuela que si no tuvieran ellos ese arreglo, pues no se podría dar la visita de un autor, para que firmen los libros, para que vayan a hacer conferencias. Entonces, no es que esté mal, pero entonces también nos reduce un poquito esa libertad de poder conocer a los muchachos primero y poderles hacer esas recomendaciones para los libros de plan lector. Sin embargo, yo, ¿qué les digo? ¿Cómo pueden romper un poquito esa barrera? La motivación hacia la lectura del libro. Siempre hay una forma de motivar la lectura, siempre, 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 siempre. Yo te voy a decir de algo muy reciente que me ocurrió con Aura de Carlos Fuentes. Ese libro es un clásico, ¿sí? Es un libro que no es muy común que esté en el plan lector, sin embargo, por alguna razón está por ahí en un par de planes lectores de algunos colegios aquí en Valledupar. Y a mí me pareció maravilloso porque Aura es un libro que a los muchachos les encanta. Es un libro que tiene varios temas, incluye entre esos temas de magia negra, de reencarnación. Entonces, hacer la motivación hacia ese libro para mí fue bastante interesante y vi que dio resultados, porque yo les hablé de tantas cosas a esos muchachos sobre el previo del libro, que cuando se lo leyeron, José, la mayoría de los pelados se leyeron el libro. Y yo me quedé, mira, definitivamente en la motivación está el truco para que el plan lector funcione. Si yo llego con el libro, ya abran el libro y vamos a leer la primera página, eso no va a funcionar. No, No va a funcionar. Entonces, motívenlo. Y ese mismo consejo se lo puedo dar a un papá también. Oye, ¿tú sabías que ese libro, yo me leí ese libro de, no sé, de Mario Mendoza, ese de Satanás, ¿tú sabes que eso es basado en una historia real? Ah, eso realmente pasó en Bogotá, esa masacre que hizo un loquito aquí de tal, ¿sí? Y mira cómo yo te decía al principio de esta profesora María Mercedes Casas, eso lo aprendí de ella. Ella hacía eso. Ella nos decía, venga, que les voy a contar una historia. Imagínense que había un señor por allá en la Grecia antigua, ¿sí? Que se terminó casando con la mamá y tuvo hijos con la mamá. Y nosotros nos quedamos así, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó? Y nos contaba un poquito de la historia y después decía, no, pues léanse el libro. Pero ¿cuál es ese libro? Profe, ¿cuál es ese libro? Edipo Rey. Los pelados se quedan como que, ay, yo me lo quiero leer, no sé qué, pero ya cuando tú lees el libro, cuando tú abres el libro, no es un libro tan fácil, porque es un no, libro primero que está escrito en obra dramática, está en el coro, están los personajes hablando y eso es un poquito confuso a veces para los muchachos, pero la historia es maravillosa. ¿Sí? Y estamos hablando de un libro de literatura clásica griega, imagínate, pero ¿cómo contaste la historia? ¿Cómo hiciste la motivación? Haz un cambio, claro. ¿sí? Entonces, Romeo y Julieta, ahorita estamos leyendo Romeo y Julieta en el colegio, y yo les dije al principio, bueno, ay, Romeo y Julieta, todos, ¿por qué estamos leyendo ese libro? Y digo, bueno, pero ¿saben qué es lo bueno de que se lean Romeo y Julieta? Que no van a pensar que es el libro perfecto sobre el amor. Van a cambiar de parecer, porque es lo que todo el mundo cree, que Romeo y Julieta es el Definitivamente. libro perfecto de amor, y para nada, para nada. No sé si dar el spoiler, José, de Romeo y Julieta, como Hagámosle. dicen los muchachos. No nos dejes spoiler. Bueno, y les voy a dar el spoiler. Oye, usted sabía que Romeo y Julieta es una historia que se desarrolla en 3 días. Ese amor perfecto en 3 días, entre una muchachita de 13 años y uno de 17, imagínense.
Entonces, ese tipo de cosas y a veces también el lenguaje que nosotros utilizamos, lo podemos hacer en el colegio, lo podemos hacer en la casa, lo podemos hacer con un amigo, contarle un poquito del libro y no de la forma tradicional de que venga, así comienza la historia, es una historia con una estructura lineal. No, 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 para nada. Vas a leer a Gabo, que a mí me parece maravilloso Gabriel García Márquez. No estoy de acuerdo con mucha gente que a veces, bueno, el señalamiento de porque él, según él, no quería, según la gente, él no quería Colombia, etcétera. Me parece maravillosa la literatura de Gabriel García Márquez y no quisiera que se perdiera eso. Y hablar sobre Gabriel García Márquez aquí, en la costa colombiana, tienes, pero bastante tela por cortar y que tú puedes hacer toda una introducción, una motivación alrededor de cualquiera de los libros. Cien años de soledad es un libro que es extenso, José, Claro. pero la lectura de Cien años de soledad se la puede disfrutar cualquier tipo de persona, ¿sí? Hasta un muchacho, no voy a decir que un niño, en primaria definitivamente no es un libro para leer en primaria, pero un muchacho de noveno, de 10, de 11 aquí en Colombia disfrutaría si se hace la motivación correcta. Entonces, nombres podemos mencionar, pero todo depende de lo que ya hemos hablado Sí. anteriormente, ¿sí? Conectar con el muchacho, ver también qué tipo de temas son los que les gustan y no cerrarnos a nosotros no cerrarnos con ese impedimento que nos ponemos. Es que los pelados de hoy en día no leen, sí leen, José, Sí leen y los leen, pelados sí leen. a veces llego a creer que leen más que nosotros. Así es, así es. Sino que de pronto no están leyendo lo que nosotros queremos que lean. Hay que Exacto, dejarlos leer. exacto, hay que dejarlos leer. Ahora, lo que usted mencionaba hace un momentico, el tema de la motivación es un ejercicio que está bien en la escuela y es un ejercicio que se puede replicar en la casa de la misma manera. Si uno como padre de familia quiere que sus hijos tengan el hábito de la lectura, es un buen ejercicio empezar por allí. Yo quiero que mi hijo lea X libro y yo conozco la sinopsis y a partir de la sinopsis entonces puedo hacerle preguntas que sugieran o que le inviten a cuestionarse ciertas cosas y que él diga, bueno, pero mi papá me está hablando o mi mamá me está hablando de esta historia, pero no me da más detalles y yo tengo la intriga y voy a ver. Pero las respuestas están ¿en dónde? Dentro del libro. ¿En qué página? No sé, pero hay que buscarlas. Pero ya le está intrigado y ese es el primer paso que yo siento que por ahí es donde podemos empezar en la casa. En el ejercicio de la escuela, yo siento que se está haciendo, mucha gente lo está aplicando bien. En algunas escuelas o en algunos entornos hace falta un ajuste, pero yo siento que se está haciendo bien. Hablando, porque también soy padre de familia y obviamente cuando llega la lista de útiles escolares, la lista de libros sugeridos para el año, digo, uy, este año va a estar interesante. El año pasado fue 20.000 leguas de viaje submarino y estuvo otro libro que Isabela quedó como que, wow, eso fue cuestión de 3, 4 días y era el libro del periodo. Y ella en 3, 4 días, no, y yo, pero Isa, pero fueron 3, 4 días y entonces, no, es que yo, usted sabe que ella me dice, usted sabe que cuando yo empiezo y me gusta no puedo parar, pero me parece que el ejercicio se está haciendo muy, muy bien en todas las instituciones, en algunas con ajustes, pero me parece que se está haciendo muy bien. Y ese es el ejercicio que como padres de familia podemos replicar en la casa. Como les decía hace un momento, no es necesario que se lean y que sean expertos en esa obra específicamente para luego pasar a que sus hijos la lean. Conocer el personaje, conocer la historia central, conocer los autores, puede ayudar a que usted haga las preguntas adecuadas para motivar a ese chico. Y ya el ejercicio que el profesor está haciendo en la escuela, más el entorno en la casa y además las preguntas que sugieren esa conversación entre padre e hijo acerca de la historia, pueden lograr un muy, muy buen resultado. Entonces, es la idea con la que queremos cerrar el espacio del día de hoy y que la idea, cerrar, no, la idea con que se queden todos ustedes que fueron los espectadores del día de hoy para que podamos empezar a nutrir a esos chicos, a nuestros hijos, acerca de motivarlos y de cómo adentrarlos en esa literatura. Ya lo decíamos hace un momento, hay un montón de libros que están buscando lectores y un montón de lectores que están buscando libros. El tema es cómo los conectamos. Así es, totalmente, José. Y bueno, hay que seguir trabajando en eso, no darnos por vencidos. A veces nos pasa que como papás, yo también soy mamá
a veces me queda complicado porque yo digo, yo como mamá lectora, como profesora, promotora de lectura, docente de plan lector, mi hija tiene que leer. Y pues no es tan fácil, No, ¿sí? no es No es tan fácil. fácil. Entonces, yo lo que hago es crear esos ambientes y ella de repente conecta con un libro y me dice, mamá, quiero leerme tal libro y voy enseguida, se lo consigo. O de pronto ella me escucha y me dice, a ver, cuéntame esa historia. Entonces le digo yo, pero léete el libro. Entonces le cuento un poquito y pues ella a veces acepta la invitación, a veces no, pero es no darse por vencido. Sí, Y un lector se puede hacer a cualquier edad. Maravilloso el que se pueda hacer lector a los 6 años, como de pronto fue el caso de tu hija, maravilloso, pero no todos van a hacerlo a esa edad, ¿sí? Entonces también es no darnos por vencido, en algún momento van a hacer conexión y es lo que les digo yo cuando me dicen es que a mí no me gusta leer, cuando un estudiante me dice es que a mí no me gusta leer, yo siempre le digo, hijo, no te has encontrado con el libro que te enamore. sí, Entonces, a lo mejor no se definitivamente. lo va a encontrar a los 11 años, a lo mejor se lo va a encontrar a los 18, a los... Entonces, solo es crear esos ambientes para que se dé, ojalá a temprana edad, para que disfruten ellos más de eso, no como nosotros, que nos tocó a ciertas edades y ahora queremos comernos todos los libros en poco tiempo y el trabajo, si las ocupaciones no nos dejan. Entonces, es crear esos ambientes, ya sea desde la casa, desde el colegio y desde la comunidad para que finalmente ellos conozcan ese libro que los enamore. Bueno. Bueno, Miss, muchísimas gracias por haber comentado o por haber estado aquí en este espacio. Este es el primer episodio y ojalá se repitan muchísimos más porque el tema de la lectura es un tema supremamente amplio y ojalá podamos encontrarnos en algún otro espacio, en algún otro momento para discutir ya una obra en concreta, el personaje, desarrollo, arco argumental, historia, sucesos, demás cosas que me parece que es supremamente interesante y así podemos motivar a otros a que busquen en esas historias a partir de las recomendaciones. A veces es un ejercicio muy bueno que yo hago, busco en internet o en YouTube recomendaciones para el 2023 y hay un montón de gente que recomienda libros. No hay que fiarse tampoco, pero sí es bueno tener como recomendaciones de qué está en el tintero de forma actual, porque a veces también eso ayuda a leer a autores contemporáneos, porque tienen un tipo de escritura un poco más suelta, un poco más fresca, un poco más de actualidad, y eso puede ayudar a engancharse y ya de ahí es que yo siento que el tema es de conectar. Cuando ya uno logra conectar con ese primero que dice, uy, aquí pasó algo conmigo, no soy el mismo antes y después de este libro, ahí siento que ya uno puede dejar que esa persona se vaya solita y encuentre esos libros. Pero mientras sucede, esa guía es interesante y es importante tenerla. Entonces, Miss, agradecido con usted. Ojalá, como le decía, podamos estar en otro espacio conversando acerca de este tema que me parece súper, súper interesante. Y gracias por haber tomado el tiempo para poder estar aquí y compartir con todos los espectadores de este día. José, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que cuando me dijiste me tomó así como de sorpresa, yo, pero ¿por qué él quiere hacer eso conmigo? Yo estaba un poquito nerviosa, pero la verdad también me hace muy feliz compartir estos espacios, porque de pronto las mismas ocupaciones no te dejan, como que sacar ese espacio, hablar de literatura con otra persona que también disfruta la literatura. Yo lo hago en espacios un poquito más personales, te hago la recomendación y a tus seguidores hay una página en Facebook que se llama Virgulilla, sí con V, donde ellos crean círculos de lectura. Te ingresan a un grupo de WhatsApp según el autor o el libro que se estén leyendo y es bastante interesante porque se crean unas discusiones muy enriquecedoras a través de, ya sea de la lectura de un autor, de la lectura de un libro, entonces se los recomiendo por ahí para que lo sigan. No es una promoción ni nada, sino que es una página que de verdad me encanta y me gusta eso que están haciendo ellos también en cuanto a la promoción para la lectura. Te lo agradezco mucho a los seguidores pues del profe Triana y espero que estos espacios se sigan dando también para nosotros poder seguir pues trabajando esta parte de lo que es la lectura, ya sea con jóvenes y también con los adultos. Bueno, Miss, muchísimas gracias, que tenga un excelente día y gracias por haber participado de este espacio. Espero que sí, nos Bueno, podamos encontrar en una próxima ocasión y seguir comentando de libros que es lo que nos gusta y nos apasiona. claro que sí, José, que estés muy bien. Muchas gracias.